como la distancia que se recorre por unidad de tiempo, o sea, cuánto estoy avanzando por cada segundo que va pasando. Es bien importante que la velocidad va a ir en metros sobre segundo, o sea, su unidad de medida va a ser metros sobre segundo, y es bien importante porque hay que recordar que tenemos otras unidades que ya hemos hablado de ellas, como pueden ser los pascales cuando vemos presión, que a final de cuentas derivan de las unidades fundamentales. Entonces aquí hay que empezar a trabajar con metros y segundos sí o sí. Ajá. Entonces acuérdense, si mi distancia no está en metros, tengo que pasarla a metros. Y si mi tiempo no está en segundos, tengo que pasarlo a segundos, ajá, mediante la conversión de unidades. Y pues tenemos una fórmula bien sencilla que es pues sencilla su aplicación y vamos a responder dos problemas de velocidad en fluidos. Ajá. Entonces vamos con el primero y me dice, el agua que circula por una tubería viaja a una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. ¿Qué distancia se recorrerá en 2 minutos? Entonces, como siempre, vamos primero a identificar el problema. Entonces, ¿qué datos me está dando el problema? La velocidad, una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. Entonces, velocidad igual a 0.2 metros sobre segundo. ¿Y qué más me dan? El tiempo, que son 2 minutos. ¿Y qué me está pidiendo que calcule? La distancia que va a recorrer. La distancia que va a recorrer el agua, pues en 2 minutos. Y la distancia que vemos que iba en metros. Antes de
aplicar lo de la fórmula y todo esto, fíjense cómo mi velocidad en unidad de tiempo, ¿en qué está? En segundos, ¿cierto? ¿Y el tiempo en qué lo tengo? Lo tengo que pasar a segundos. Y esta conversión está bien sencilla. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Y si tengo 2 minutos, ¿cuántos van a ser? 120 segundos. Entonces, ni siquiera tuvimos que hacer como tal la conversión. Ahí está. Y ahora sí me voy a la fórmula. Y la que hemos visto es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y el problema me da una velocidad y me da tiempo. Y lo que me está pidiendo calcular, podemos observar pues que es la variable que nos queda sin subrayar porque todavía no conocemos su valor numérico. Entonces, lo único que tendría que hacer, bien sencillo, es un despeje, porque acuérdense que la variable que a mí me interesa conocer, que en este caso es la D, es a la que quiero encontrar su valor, tiene que estar sola. Entonces, yo ahí observo que no está sola. ¿A quién le está estorbando? El tiempo. Entonces, hacemos un análisis. ¿El tiempo que está haciendo? ¿Está sumando, restando, dividiendo? Entonces, si lo quiero pasar para el otro lado de la ecuación, ¿lo vamos a pasar? Multiplicando. Multiplicando. Y entonces ahora sí, la variable que a mí me interesa ya está sola y entonces tengo que multiplicar para que me dé el resultado mi velocidad por el tiempo. Ya con esto yo me puedo pasar a la sustitución. Y vamos a poner que la distancia es igual a la velocidad. ¿Que ¿Cuánto vale la velocidad? 0.2 metros sobre 120 segundos. Y para el resultado, lo único que tenemos que hacer es pues, la operación matemática que sería 0.2 por 120. Me va a dar a 24 metros. Quiere decir que en esos 2 minutos el agua está recorriendo un total de 24 metros. Buenos días. Vámonos con el siguiente problema que vamos a ver de esto. Yo una vez lo copio y lo pego aquí en el pizarrón. Gracias. Entonces nos dice, el agua circula
por una tubería, que circula por una tubería, recorre un total de 1200 centímetros en 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad del agua? Entonces hacemos primero nuestros datos ¿qué datos tenemos? Que me representan la distancia. Ajá. Entonces tengo una distancia de 1200, perdón, centímetros. ¿Qué otro dato me da? El tiempo, ¿de cuánto? 4 segundos. Nos va a dar un tiempo de 4 segundos. La velocidad. La velocidad. Entonces, vámonos con la fórmula. La fórmula que hemos visto es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Conozco el valor de la distancia? Sí. Sí. ¿Conozco calcular la velocidad? Sí, sí puedo calcular la velocidad. Entonces, vámonos ya a la... Bueno, les pregunto, la distancia la tengo en centímetros, ¿a qué la tengo que pasar? A metros. Entonces vamos a hacer primero la conversión. Acuérdense que para hacer una conversión de unidades necesito una equivalencia, que es una equivalencia como la que ustedes dedujeron hace rato, que 1 minuto tiene 60 segundos. Ahora necesito una que me relacione los centímetros con los metros. Entonces les pregunto, ¿cuántos centímetros hay en el metro? 1 metro es igual a 100 centímetros. Equivalencias, ¿dónde las puedo encontrar? En cualquier libro de física. En internet puedo poner tablas de equivalencias y me van a salir. Y entonces vamos a agarrar esta tabla de equivalencias, bueno, más bien 2 centímetros a metros. Entonces acuérdense que hay que multiplicar por factor de conversión, que el factor de conversión es mi equivalencia, esta que tengo aquí arriba, expresada como fracción. ¿Qué unidad quiero desaparecer? Nuestro denominador, ¿cuántos? Pues acuérdense que los agarro de mi equivalencia. ¿Cuántos tengo? 100. ¿Y a qué unidad quiero llegar? A metros. Entonces arriba coloco esa unidad a la que quiero llegar. Por comodidad voy a dividir este entre 1, porque 1200 entre 1 sigue siendo 1200, no lo estoy afectando. Y entonces me queda una multiplicación de fracciones donde multiplico numerador por numerador. Esto quiere decir 1200 por 1. ¿Cuánto me va a dar? 1200. Entonces ponemos 1200 arriba. Y luego multiplicamos denominador por denominador, o sea, hace 1 por 100, que me va a dar 100. Multiplico unidades, en la parte de arriba hay centímetro por metro, y abajo me queda... Es correcto porque puedo observar que el centímetro se divide con el centímetro. Entonces aquí se va y sí me quedan los metros. Ya lo único que hacemos es los 1200 entre 100 y me van a dar 12. Entonces vamos aquí a poner igual a 12 metros. Ya hice mi conversión, entonces me puedo regresar acá, donde yo ya sé que esto es igual a 12 metros. Ahora sí,
Velocidad es igual a la distancia en metros, que ¿cuánto nos quedaron? 12 metros, ajá, entre el tiempo que son 4 segundos y el resultado, ¿cuánto es 12 entre 4? A 3. A 3, entonces la velocidad es igual a 3 metros sobre segundo. Esto quiere decir que nuestro fluido, o sea, el agua, está recorriendo 3 metros cada que pasa un segundo. Uh-huh. Ahora sí me voy a pasar a la presentación para seguir con el siguiente concepto. Entonces este fue el primero que hicimos y el resultado nos quedó de 24 metros. Este fue el segundo que hicimos y nos quedó de 3 metros sobre segundo. Uh-huh. Vámonos con el siguiente concepto, que es el gasto o caudal. Uh-huh. Entonces, lo siguiente que nosotros podemos calcular en un fluido que va en movimiento es el gasto o caudal, el cual se define como el volumen de mi líquido que circula a través de la sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, básicamente lo que vamos a tener a partir de ahora es que la mayoría, si no es que todos, nuestros fluidos que vayamos analizando, como se encuentran en movimiento, van a ir moviéndose dentro de una tubería. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos definir al gasto? Pues me dice que es el volumen, que acuérdense que el volumen es el espacio ocupado. Uh-huh. Entonces va a ser el espacio ocupado a través de la sección transversal, que la sección transversal, imagínense su tubería, uh-huh, y es como si la tubería la cortáramos en rebanaditas. Esa es una sección transversal. Entonces es básicamente por rebanadita cuánto espacio ocupado hay, ajá, por cada segundo que va pasando. Ajá. Es como se encuentra en movimiento, pues el tiempo es fundamental, porque cada segundo que pasa, pues se mueve el fluido. Entonces básicamente es ese espacio que se está ocupando en mi tubería por cada segundo que pasa. Uh-huh. Y tenemos dos fórmulas para calcular el gasto. Acuérdense que siempre que tenemos dos fórmulas para calcular lo mismo, el análisis lo tenemos que hacer en el problema. El problema me da datos, ajá, y va a depender de qué datos me da para ver si yo ocupo la primera o la segunda fórmula. Si el dato me da volumen y tiempo, entonces voy a utilizar la primera fórmula, donde me dice que el gasto es volumen sobre tiempo. Ajá. Si el problema me da un área, ajá, y una velocidad, entonces voy a utilizar la segunda fórmula, donde me dice que el gasto es al área por la velocidad. Uh-huh. Y habrá situaciones que creo que viene el ejercicio que traigo, donde no me da el área, pero sí me da la medida que yo necesito para calcular el área. Acuérdense que vamos a estar hablando de tuberías, entonces lo que nosotros tenemos es un círculo. La fórmula del área con la que yo estaría trabajando es con la del círculo. Uh-huh.
Entonces, con esto vamos a contestar el siguiente problema que me dice, fíjense, aquí también es bien importante las unidades. El gasto siempre va a ir en metro cúbico sobre segundo. Entonces, si una distancia me la da en centímetros, la tengo que pasar a metros. Si el tiempo me lo da en minutos u horas, lo tengo que pasar a segundos, porque sí o sí, la unidad para el gasto es metro cúbico sobre segundo. Entonces, el problema que vamos a estar haciendo es el siguiente. Dice, por una tubería fluye agua con un gasto de 1.6 metros cúbicos sobre segundo. Determina la velocidad del agua en un punto donde el radio de la tubería es de 0.5 metros. Entonces lo voy a copiar y pegar en el pizarrón. Entonces tenemos, por una tubería fluye agua con un gasto de 1.6 metros cúbicos sobre segundo. Determina la velocidad del agua en un punto donde el radio de la tubería es de 0.5 metros. Entonces vamos a anotar primero los datos que me da el problema. Entonces, ¿qué datos me está dando el problema? Gasto. ¿Qué es el gasto? Entonces, gasto igual a 1.6 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué otro dato me está dando? El radio de mi tubería, por donde está fluyendo el agua, ¿que de cuánto es ese radio? 0.5 metros. Vamos a poner aquí que el radio es igual a 0.5 metros. ¿Y qué me pide que calcule? La velocidad. La velocidad que lleva mi agua. Entonces, igual me está pidiendo la velocidad como en el problema pasado, pero acuérdense que en el problema pasado la fórmula que teníamos es que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Me está dando una distancia? No. ¿Me está dando tiempo? Tampoco. Entonces no puedo utilizar esa fórmula. Me voy a ir a mis fórmulas de gasto, porque yo me estoy dando cuenta que en mis datos tengo el gasto. Y tenemos dos fórmulas para el gasto. La primera, tenemos que el gasto es igual al volumen sobre el tiempo. Y la segunda es el gasto es igual al área por velocidad. ¿En cuál de estas dos tengo la variable que a mí me interesa? La de gasto sobre al área sobre velocidad. Área por velocidad, porque aquí tengo la velocidad que a mí me interesa. Si yo intento utilizar la primera, pues no tiene la variable que a mí me interesa. Esta B es de volumen, no de velocidad. Entonces, esta fórmula no nos sirve, entonces nos vamos con la de abajo. Y yo me doy cuenta que, como tal, el problema únicamente me da un gasto
y me da un radio más no un área, pero como yo les dije, me dice que por una tubería, y yo sé que las tuberías son circulares, entonces yo sé la fórmula del área para el círculo. ¿Qué sería? El área del círculo es igual a pi por radio al, y me da el radio, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el área multiplicando pi por el radio, que es de 0.5 metros al cuadrado. Elevo el punto 5 al cuadrado y creo que me da punto 25. Punto 25, y eso lo multiplicamos por el valor de pi, que es 3.1416, y me va a dar el área de 0.785 metros cuadrados. Entonces, como tal, ahora sí yo ya tengo el valor del área. ¿Por cuánto lo multiplico, maestra? Por pi. Es 0.5 por 0.5, que es el cuadrado, por pi, que es 3.1416. Ahora sí ya tengo las dos variables que ocupo para poder calcular la velocidad. Lo único que me falta es despejar a la fórmula, ¿cierto? Porque puedo observar que mi fórmula, a la variable que me interesa, que es la v minúscula, le está sobrando la a, ¿cierto? Le estorba, entonces vamos a despejar. ¿Qué está haciendo esa a? Está sumando, restando, multiplicando. Entonces para el otro lado la vamos a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que el gasto sobre el área es igual a la velocidad. Y pues nosotros ya sabemos el valor del gasto y también el valor del área. Entonces ahora sí me puedo pasar a la sustitución, donde tenemos que la velocidad es igual al gasto, que es de 1.6 metros cúbicos sobre segundo, sobre el área, que nos salió de 0.785 metros cuadrados, y ya nada más hago la operación de 1.6 entre 0.785 y me da de 2.03. Metros sobre segundo. Entonces, vámonos con lo que seguiría. Ahora vamos a seguir con fluidos en movimiento. Entonces, el resultado que nos salió aquí fue de 2.03 metros sobre segundo. Lo siguiente que vamos a tener es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que nos va a funcionar para tuberías donde no se cumple el caso óptimo. Pues el caso óptimo es que nuestra tubería, durante todo su trayecto, pues tenga el mismo radio, para que entonces mide exactamente lo mismo siempre la tubería. Pero en muchos casos sucede que la tubería es como la que tenemos aquí en la imagen, donde tenemos que un tramo es más grueso que otro. Entonces la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli
nos ayudan a estudiar estos casos donde la tubería pues no es constante, ajá, no siempre tiene las mismas medidas, y nos ayuda a analizar pues el comportamiento del fluido en una tubería de este caso. Entonces, casi siempre vamos a dividir a nuestra tubería en nuestra sección 1 y en nuestra sección 2, como lo podemos analizar en nuestra imagen. Aquí no importa si yo decido que mi sección 1 sea la delgada o la gruesa. O sea, indiferente puede ser 1 o 2, o sea, como lo tengo en la imagen, no pueden ir volteados. Y por la ecuación de la continuidad me ayuda a definir que el volumen que yo tengo en mi sección 1, o sea, el extremo por donde entra mi fluido, va a ser igual al volumen que sale por el otro extremo. Entonces, ojo, para esto hay que volver a entender la definición de volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo, en este caso un fluido. Entonces, de un tramo de mi tubería a otro tramo de mi tubería, no desaparece agua. O sea, no va a desaparecer. Parece que la materia no la podemos desaparecer. Entonces, por lo tanto, el volumen que entra por el lado grueso tiene que ser el mismo volumen que sale por el lado delgado. ¿Por qué? Porque tengo la misma cantidad de agua y entonces va a ocupar el mismo espacio. Entonces, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Nada más que distribuido de distinta forma. En un lado de mi tubería puedo ver que a lo mejor el volumen está ocupado así y en el otro lado, que es más delgado, va a estar ocupado así, pero va a ser exactamente el mismo volumen, el mismo espacio ocupado. Y entonces esto nos lleva a poder decir que el área 1, o sea, de la sección 1 por la velocidad 1, o sea, la velocidad que lleva mi agua en mi sección 1, es igual al área 2 por el volumen, por la velocidad, más bien es velocidad por la velocidad 2. Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y aquí vamos a tener un poquito el caso que teníamos en el principio de Pascal que vimos la semana pasada, donde no sé si recuerdan que en el principio de Pascal también tengo 4 incógnitas. O sea, es completamente distinto. La única comparación que estoy haciendo es que en uno tengo 4 incógnitas y aquí también tengo 4 incógnitas. Y que como en el principio de Pascal me podían preguntar cualquiera de las 4 incógnitas, acá también me pueden preguntar cualquiera de las 4. Entonces, el problema siempre me va a dar 3 datos y a partir de esos 3 datos yo tengo que calcular el cuarto. Y entonces ahí, pues, lo ideal, pues, es dominar el despeje de fórmulas, ¿sale? Entonces, antes de avanzar o hacer un problema de continuidad, vamos a ver como tal la ecuación de Bernoulli. Y luego vamos a ver un problema donde vamos a aplicar tanto la ecuación de la continuidad como la ecuación de Bernoulli. Y vámonos con la ecuación de Bernoulli, que pues es todo esto. Entonces, básicamente podríamos decir que se considera la ecuación fundamental de la mecánica de fluidos
Y se llega a ver un poco aparatosa la fórmula, pero ahorita que resolvamos el problema se van a dar cuenta que no es tan complicado como se ve ahí con tanta variable y ajá. Entonces hay que recordar que me sirve para este tipo de tuberías, ajá, donde tenemos dos áreas distintas y nada más, o a lo que se resume esta fórmula es que lo que sucede de mi lado derecho va a ser idéntico a lo que sucede al lado izquierdo. Ajá. Entonces, por eso, de mi lado izquierdo de la ecuación, tengo todas mis variables con un 1, ¿cierto? Mi presión 1, mi velocidad 1 y mi h 1, que vendría siendo todo lo que está sucediendo de un lado de mi tubería. Y del otro lado de mi ecuación, del lado derecho, tengo la presión 2, la velocidad 2 y la h 2, que vendría siendo todo lo que sucede del otro lado de mi tubería. Ajá. Tengo variables como presión, que ya vimos la definición de presión, que es la fuerza que ejerzo sobre un área, densidad, que también ya hemos visto a la densidad. Acuérdense que aquí es bien importante considerar el fluido con el que estoy trabajando, porque muchas veces el problema no me da el valor de la densidad y muchas veces es agua. Entonces recordar que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y que siempre que sea agua solita, que no me diga agua de mar, sino que sea pura agua, va a valer 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos por ahí una variable que es la G, que por ahí no les puse, yo creo que por el espacio, pero si le quieren poner, esa G es igual a la gravedad, que también ya hemos quedado que la gravedad tiene un valor fijo que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿La tienes con eso? ¿La cual? ¿La aquí? Es gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Punto 8? Segundos. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a ver el problema para aplicar nuestra ecuación de la continuidad y nuestra ecuación de Bernoulli.
Entonces, vamos ahora sí al problema. Y fíjense, dice, una tubería horizontal de 0.03 metros cuadrados de área en su sección 1 tiene un estrechamiento con un área de 0.01 metros cuadrados en la sección 2. La velocidad del agua en la sección 1 de 4 metros sobre segundo a una presión de 4 por 10 a las 5 pascales. La altura a la que se encuentra en ambos lados es de 5 metros. Inciso A, determina la velocidad 2. Inciso B, determina la presión 2 en el estrechamiento. Entonces lo voy a copiar para mandarlo al pizarrón. Entonces, mi recomendación aquí es, voy a simular a mi tubería. Mediante un dibujito medio chafa, pero voy a simular a mi tubería para ir anotando los datos donde tienen que ir. Entonces, aquí tengo el inicio de mi tubería y me dice que lo que sucede con mi tubería en la sección 2 es que se estrecha. Entonces, va así y se va a empezar a estrechar. Entonces, aquí vamos a empezar a estrechar a la tubería. Entonces, ahí está mi tubería. Ajá. Y ahora sí voy a ir analizando los datos que me da el problema. Era solo, chido. Entonces les pregunto, ¿qué datos pueden ir identificando? ¡Vaya uno! ¿Qué datos me va dando? El área, vamos a primero, bueno, voy a identificar a esto como mi sección 1 y esto como mi sección 2. Y me dice que en la sección 1 el área es de 0.03 metros cuadrados. Entonces voy a poner área 1 y lo pongo en la sección 1 de 0.03 metros cuadrados. Tiene un estrechamiento con un área de 0.01 metros en la sección 2. Entonces en la sección 2 tengo un área 2 de 0.01 metros
cuadrados. Que es este dato. Me dice que la velocidad en la sección 1 es de 4 metros sobre. Entonces vamos a tener que la velocidad 1 es de 4 metros sobre segundo. Y que está a una presión de 4 por 10 a la 5 pascales. Entonces la presión 1 va a ser 4 por 10 a la 5 pascales. Luego me dice que ambas tuberías, o ambos lados de mi tubería, ¿a cuánta distancia se encuentran? ¿A cuánta altura? A 5 metros, ¿cierto? Vamos a tener que ambas se encuentran, el H1 es igual a 5 metros y el H2 es igual a 5 metros. Y me dice el inciso A que determine la velocidad 2, ¿cierto? O sea, la velocidad que vendría sucediendo en mi sección 2. Y el inciso B me pregunta por la presión 2, que tampoco sé cuánto vale de este lado. Entonces ahí yo ya tengo todos mis datos, ¿cierto? Entonces tenemos la primera fórmula que vimos nosotros fue la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Me está preguntando por una velocidad, ¿cierto? Les pregunto, ¿me está diciendo la distancia en la sección 2? Tengo ahí una D. ¿D igual a algo en sus datos? No, ¿verdad? Ni tampoco una T. Entonces, no puedo utilizar esa fórmula. Me paso a las siguientes fórmulas que vimos que fueron las de gasto caudal. Y la que me funcionaría, la del gasto caudal, sería gasto es igual a área por velocidad. ¿Tengo el área? Sí. ¿Pero me está dando el gasto? No, ¿verdad? Entonces me paso a la siguiente fórmula que nosotros vimos, que es la fórmula de la continuidad. La ecuación de la continuidad. Voy a mover tantito. Y donde yo tengo que la fórmula es la siguiente. Para la fórmula tengo que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Tengo la ecuación que me interesa en el inciso A? Sí, aquí tengo la B2, ¿cierto? Lo que me está preguntando en el inciso A. Ahora bien, tengo los datos necesarios. Fíjense, el área 1, acá la tengo en azul. La velocidad 1 la tengo en naranja. Y el área 2 la tengo en amarillo. Entonces, ¿puedo calcular la velocidad 2 a partir de esta fórmula? Sí puedo. Lo único que tengo que hacer es un despeje. Quitarle esta A2 a la B2 que le está estorbando. Si está multiplicando, ¿cómo la vamos a pasar? Entonces, vamos a tener que A1 por velocidad 1 sobre área 2 es igual a velocidad 2. Y vamos a hacer la sustitución para el inciso A. La sustitución sería que la velocidad 2 es igual al área 1, que ¿cuánto vale? 0.03 metros cuadrados, por la velocidad 1 que vale 4 metros sobre segundo, sobre el área 2 que vale 0.01 metros cuadrados. Fíjense cómo coloqué el valor del azul por
el valor del naranja entre el valor del amarillo. Seguí la fórmula. Entonces multiplicamos 0.03 por 4. 0.12 y eso lo dividimos entre 0.01 a 1.2. Se me hace que te saltaste te comiste un 0. Porque tiene que dar 12. Entonces es 0.12 entre 0.01, 12. Entonces por acá abajo vamos a anotar el resultado. El resultado para el inciso A. Y se me hace que abajo voy a hacer el inciso B. Entonces, el resultado de mi inciso A es que la velocidad 2 es igual a 12 metros sobre segundo. Y ya obtuve el valor de mi velocidad 2. Ajá. Me voy a alejar tantito para que se alcance a ver un poco más todo lo que hicimos. Ahora sí, voy a palomear el inciso que ya hicimos. Ajá. Este ya quedó. Me falta el inciso B que me pide la presión 2. Si yo hago el análisis como lo hice con el inciso anterior, de analizar todas las fórmulas que hemos visto para un fluido en movimiento, me voy a dar cuenta que la única fórmula que tiene involucrada a la presión 2 es mi ecuación de Bernoulli. Entonces, voy a... vamos viendo qué vamos a hacer por aquí. Voy a desplazar para acá, para ir haciendo por acá el inciso B. Entonces aquí vamos a poner unas líneas de separación para no confundirnos. Y ahora para el inciso B voy a anotar la fórmula que voy a utilizar. La fórmula que voy a utilizar es la ecuación de Bernoulli, que me dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la h2. Ajá. ¿Cuál es la variable que a mí me interesa? ¿Qué me está preguntando el inciso B? Me está preguntando por esta variable, ¿cierto? Entonces, esa variable es la que voy a despejar y yo veo que todo esto le está estorbando y todo esto le está estorbando, ¿cierto? Entonces, mi paquetito 1 y mi paquetito 2 los tengo que quitar. Mi paquetito 1, ¿qué está haciendo? Sumando. Entonces, ¿cómo voy a pasar a todo ese paquetito? Restando. Entonces, todo esto que tengo acá, que ahorita lo voy a subrayar con gris, todo esto que tengo acá de este lado, no necesito moverlo, ¿cierto? Como se va a quedar en su lugar, lo dejo completamente idéntico, porque eso sí se va a quedar ahí, entonces no necesito hacerle nada. Ahora sí, este primer paquetito, me dijeron que está sumando, lo vamos a pasar. Entonces pongo menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y ya lo quité de aquí. Ajá. Y luego este otro paquetito que está haciendo. Sumando, entonces también lo vamos a pasar. Restando menos la densidad por la gravedad por la h2 es igual a la presión 2. Ahí está el despeje. Y aquí nosotros tenemos a la variable que me interesa ya solita. Ahora lo que voy a hacer es el análisis de mis variables. Les pregunto, ¿conozco la presión 1? Acá en mis datos, ¿verdad que existe la presión 1? La tengo en moradito, ¿sí o no? La densidad. ¿Tengo la densidad en mis datos? No. Pero, ¿qué está fluyendo por la tubería? ¿Qué me dice el problema que fluye por la tubería? Agua, ¿cierto? Y hace rato yo les dije que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y siempre va a valer lo mismo. Entonces, ¿conozco el valor de la densidad? Sí, sí lo conozco. Entonces,
Voy a poner aquí en morado. Entonces ya conozco el valor de la densidad y va a ser toda la densidad que tenga en mi fórmula, va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque durante todo el recorrido se mantiene como agua, ¿cierto? No vamos a hacer un cambio de fluido, entonces siempre que tenga densidad, siempre va a ser la densidad del agua. Luego, ¿tengo el valor de la velocidad 1? Sí, acá lo tengo, ¿cierto? De 4 metros sobre. ¿Tengo el valor de la gravedad? Todavía no lo tengo anotado, ¿cierto? Pero, ¿cuánto dijimos que valía? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y siempre va a valer lo mismo, entonces vuelvo a repetir. Estos valores, a veces el problema me los da o a veces no me los da por default que yo ya los conozco. Entonces, siempre hacer hincapié que la gravedad es de 9. Y ya tengo estas G, ¿cierto? La H1, ¿tengo el valor de la H1? Por acá la tengo, fíjense, no la subrayé, pero acá está, ¿sí o no? Entonces tengo la H1. ¿Tengo el valor de la velocidad 2? ¿Sí o no que nosotros lo calculamos? De 12 metros sobre segundo. Entonces también ya tengo el valor de la velocidad 2. Y tengo el valor de mi H2. Aquí lo tengo, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad que tengo todos los valores de todas las variables que necesito para calcular la presión 2? Entonces, ahora lo que necesito es irme a la sustitución, donde todas estas variables las vamos a sustituir por su valor numérico. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale la presión 1? Numéricamente, ¿cuánto vale? Pascales. Más un medio. Y ahora lo que voy a ir haciendo, chicos, es que lo voy a ir armando por paquetitos, ¿sale? Entonces, este va a ser mi primer paquetito. Y todo esto va a ser mi segundo paquetito. Entonces, es un medio de la densidad que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 1 que vale 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto es mi paquetito 2, el que tengo en azul. Entonces, 2, para que no nos vayamos perdiendo en la sustitución. Vámonos con el paquetito 3. Más la densidad, que ¿cuánto vale? ¿1000? Kilogramos sobre metro cúbico. Me voy a desplazar tantito. Por la gravedad, que ¿cuánto vale la gravedad? 9.8. Entonces aquí sería por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la H1, que ¿cuánto vale la H1? Ahí chequen los apuntes porque ya me desplacé. 5 metros. 5 metros. Y todo esto va a ser el que tengo en naranja, mi paquetito 3. Como ya no me cabe, yo me voy a ir para abajo. Si a ustedes todavía les cabe desplazándose horizontalmente, síganle horizontalmente. Después tenemos el paquetito número 4, que va a ser todo este, e inicia con un signo menos, que yo lo voy a poner aquí abajo, pero va todo de corrido. Menos un medio de la densidad, que ¿cuánto vale mi densidad? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 2. ¿De cuánto me había quedado la velocidad 2? 12 metros sobre, 12 metros sobre segundo, y esto va al cuadrado. Y ya terminé mi paquetito 4. Me paso con el paquetito número
5, menos la densidad que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que vale 9.8 metros sobre segundo por la H2, que ¿cuánto vale la H2? Aquí la tengo en verde, que es 5 metros. Y vendría siendo nuestro paquetito 5 el amarillo. Y todo esto, ¿a qué es igual? A la presión 2. Lo único que me falta pues es hacer las operaciones matemáticas para obtener el resultado de la presión 2. Entonces, vamos haciendo paquetito por paquetito. Cuando tenemos muchas operaciones matemáticas, mi recomendación es ir haciendo de poquitas en poquitas, no intentar meter todas de golpe en la calculadora porque puede darse el error de meter datos, o de no utilizar bien los paréntesis, y entonces el resultado se puede ver afectado. Y puede ser incorrecto. Entonces, primero tengo el 4 por 10 a las 5 pascales. ¿Le puedo hacer algo? No, ¿verdad? No me pide que le o sea, bueno, sí le tengo que sumar, pero lo recomendable es primero hacer todas estas operaciones y después ya hago la suma. Entonces, ese lo voy a bajar tal cual idéntico. Me voy a desplazar todavía un poquito más para ya nada más concentrarme en esto que tenemos de la sustitución. Entonces, ese 4 por 10 a las 5 pascales lo bajo tal cual. Y ahorita le sumamos 4 por 10 a las 5 pascal más, y ahora sí voy a hacer las operaciones del azul. Donde tenemos 4 al cuadrado, 4 por 4 me va a dar 16 por 1000, 16,000 por un medio, que un medio es igual a 0.5, por 0.5 me dan 8,000. Entonces más 8,000. ¿De dónde salió este 8,000? De hacer las operaciones de mi paquetito azul. Más, ahora voy a hacer al paquetito naranja, donde tengo que multiplicar 1000 por 9.8, que me va a dar 9,800, por 5 me da 49,000. ¿De dónde salió ese 49,000? De hacer las operaciones del naranja. Menos, y vámonos con el verde. 12 al cuadrado, 12 por 12 me da 144. 144 por 1000 me va a dar 144,000. Por 0.5, que es el medio, me da 72,000. Que salió del verde. Menos, vámonos con el paquetito amarillo. 1000 por 9.8, 9,800. Por 5, 49,000. Y todo esto es igual a la presión. Y fíjense cómo ahora sí me quedan puras sumas y puras restas. Ya bien sencillo. Vamos a hacer el análisis. Fíjense cómo este 49,000 es idéntico a este 49,000, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando tengo uno positivo y uno negativo? Es como si yo tuviera 5 manzanas y me como esas 5 manzanas. ¿Cuántas manzanas me quedan? Entonces, 49,000 menos 49,000, 0. Entonces, yo puedo de una vez eliminar a estos dos porque se eliminan, porque valen lo mismo y tienen signo contrario. Y entonces ya nada más me quedaría 4 por 10 a la 5, que está en notación científica, que si le quito la notación científica serían 400,000 pascales, más 8,000 menos 72,000. Y eso es igual a la presión 2. Y ya nada más le sumamos 400,000 más 8,000 menos 72,000 y me da 336,000.
pascales es igual a la presión 2. Y ya quedó resuelto el problema. Entonces, de entrada se ve medio aparatoso toda esa ecuación de Bernoulli, pero la clave está irnos paso a paso. Y a mí me funciona pues ir agrupando los datos para no revolverme. Le mandamos el correo. Entonces, si quieren, me alejo un poquito para que se alcance a ver la mayoría de nuestro procedimiento. Ahí está. Y también importante considerar que en muchos casos, en los problemas de ecuación de Bernoulli, a quien me piden es a la presión 2. Entonces, ustedes ya ahí tienen su fórmula despejada para la presión 2, ¿cierto? Entonces, con esto, nosotros ya terminamos fluidos. O sea, ya acabamos todo el estudio de fluidos, tanto en reposo como en movimiento. Le vamos a dejar, yo creo que hasta aquí hoy, y la próxima clase ya entraríamos en electricidad y magnetismo. Entonces vamos a empezar con conceptos básicos y vamos a ir, igual que aquí, pues viendo leyes y principios que rigen a la electricidad y al magnetismo. Entonces, según yo, no sé si ya se la subirían o no, pero